estructura de las estrategias de fomento a la lectura en voz alta. Primero vale la pena aclarar lo que consideramos en el ámbito cultural como una estrategia. Hay una confusión que es muy recurrente entre una dinámica, un ejercicio o una estrategia. Cuando nosotros, por ejemplo, proponemos el ejercicio de adivinar de qué trata el texto, a partir de su textura, a partir de su imagen, a partir de su grosor. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de esta naturaleza, esa no es una estrategia, es un ejercicio, es una dinámica que nos permite acercarnos a los libros, ¿no? Y por ende, posteriormente a su lectura. Que de hecho este acercamiento ya es una lectura, ¿no? Entonces, primero que una cosa son los ejercicios de las dinámicas y otra cosa es una estrategia. ¿Qué es una estrategia desde el ámbito de la promoción cultural, ¿no? Y del fomento a la lectura? Una estrategia es una serie de pasos, una serie de acciones que buscan cumplir un objetivo en específico. Entonces las dinámicas y los ejercicios, los encuentros, las propias reuniones son parte de una estrategia. La estrategia que puede ser el fomentar la lectura en un centro de detención, fomentar la lectura en un mercado, fomentar la lectura en niños de un kinder y niñas de un kinder, fomentar la lectura en personas en situación de calle, etcétera, etcétera, ¿no? Y que pueden ser los objetivos muy distintos. Ahora, en las estrategias no hay una receta, ¿no? En la cuestión de las estrategias de fomento a la lectura no hay una estrategia, tampoco para las dinámicas y los ejercicios. No hay una receta. La vida es dinámica, la vida es cambiante. Entonces nosotros tenemos que estar abiertas y abiertos a estar adaptándonos a las circunstancias de las comunidades lectoras que representamos o con las que nos involucramos. Entonces, estas estrategias sí pueden tener consideraciones generales que te recomiendo que puedas atender si así se amerita en la comunidad de lectoras y lectores que representas. Y esto atiende a una metodología que se llama la metodología adaptativa, que es precisamente por la dinámica social, por la dinámica cultural, de que nosotros tenemos que irnos adaptando, tenemos que ir construyendo en conjunto a través de la comunalidad. ¿Cuáles son estas consideraciones generales que te recomiendo para hacer una estrategia de fomento a la lectura? Primero, leer a la comunidad, leernos en conjunto, leernos en comunidad entre todas y todos. Saber qué intereses tenemos, qué preocupaciones, qué características. Quizá todas o todos trabajamos en una empresa y nos reunimos al final a compartir. Quizá trabajamos en una oficina, ¿no? Y a la hora de la comida queremos compartir parte de la lectura que nos interesa en ese momento, etcétera, etcétera. Leernos en comunidad, escucharnos, dialogar, conocernos para saber qué es lo que nos interesa, cuáles son las necesidades culturales que tenemos y a partir de ahí construir entre todas y todos, ¿no? Eso es en una comunidad de lectoras y de lectores. Y a partir de ahí crear en comunidad, ¿no? Crear en comunidad de, en primer lugar, definir cuál es el objetivo. Nos vamos a reunir, sí, pero ¿cuál es el objetivo? Obviamente, en el fomento a la lectura, el objetivo principal es el disfrute, el goce, la experiencia estética a partir del acto de leer. Ese es el objetivo principal, digamos, general en el fomento a la lectura. Pero puede tener un objetivo más específico, de acuerdo a la comunidad lectora en la que yo me voy a involucrar. Puede ser que intentemos resignificar un espacio público a través de reuniones de fomento a la lectura, ¿no? O puede ser que intentemos integrar la actividad de fomento a la lectura en un espacio cultural. Entonces tenemos que tener clara cuál es la meta y claro entre todas y todos cuál es el objetivo y a partir de ahí construir entre todas y todos. Porque
Porque si no construimos entre todos y todos, muchas veces se vuelve una imposición o se vuelve una cuestión jerárquica de una persona que guía a las demás. Y esa no es una comunidad. Puede ser una actividad de fomentar la lectura, de promoción de la lectura, sí, pero no es una comunidad. Si lo que nosotros pretendemos es fundar comunidades lectoras y que trasciendan en el tiempo y que haya comunicación, democracia, inclusión, fortaleza social, etcétera, lo que conviene es apostar por la construcción de comunidades lectoras autónomas, independientes, autogestivas y organizadas a través de un ejercicio común y por el bien de todas y de todos. ¿Vale? Bueno, ahora, entonces vamos a crear en comunidad, entre todas y todos, hacia dónde queremos ir. ¿Vale? Y una de las recomendaciones que les hago es que nos quede claro que uno de los aspectos que debemos de estar trabajando a la hora de fomentar la lectura es eliminar la solemnidad hacia el acercamiento de los textos. Saber que los textos obviamente son importantes, pero lo más importante es la experiencia que yo obtengo de su lectura. Y aún más importante y más trascendente es cómo impacta mi vida y cómo yo puedo transformarme en un sentido favorable y positivo, constructivo, poético, para mi entorno, para mi sociedad, y a partir de ahí cómo la sociedad tiene la posibilidad de transformarse. Entonces, tener presente que hay que eliminar la solemnidad de la lectura. Y también en la estrategia que diseñen, en la estrategia que hay en la comunidad, es valioso que consideres la creación de lo que llamamos responsabilidades rotativas o comisiones, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un evento al aire libre, ¿no? Podemos poner una o un responsable, un par de responsables, una comisión de compañeras y compañeros que vayan quizá a pedir los permisos a un espacio público, un kiosco, digamos, o a un centro cultural. Y que otras compañeras, un par de compañeras, se encarguen de hacer la selección de textos, por ejemplo. Y que seleccionen los textos y que a partir de ahí todas y todos elijamos. Que otra persona se encargue, por ejemplo, de la cuestión de la logística. Entonces, como vemos, una serie de acciones, ¿no? En donde todas y todos participan. Ahora, digamos, yo me toca la responsabilidad por el lugar en donde estoy de empezar a detonar la experiencia del club de lectura. Yo puedo empezar a convocar. Y en cuanto empiezo a convocar personas, conforme las personas se van integrando, lo que conviene es hacerlas partícipes, que sean personas activas dentro de la comunidad y que no sean personas pasivas. No son personas que van a recibir una instrucción. Esto no se trata de una cuestión de dar instrucciones. Se trata de compartir el gusto por la lectura y a través de una serie de acciones, de dinámicas, de ejercicios o de gestiones que conforman la estrategia, el poder detonar experiencias significativas de lectura. Entonces, si yo estoy con otra persona, digamos que solo llega una persona, o dos, o tres, o 100, ¿no? Entonces a todas las involucro, ¿no? Tenemos voz, tenemos voto, todos proponen, nadie impone una propuesta que se pueda votar entre las y los representantes del espacio, entre la comunidad, entre los que integran este ejercicio, y a partir de ahí podamos ir avanzando y decidiendo nuestro propio camino. ¿Vale? Yo les sugiero de manera general que cuando generen una estrategia, una serie de pasos para tener un objetivo en común, puedes hacer una estrategia mensual, una estrategia anual, puedes hacer una estrategia a 3 años, a 4 años, e irla adaptando, Entonces, yo te sugiero que hagas un cronograma, ¿no? Un cronograma, ya que hayan definido entre todos y todos que van a hacer un cronograma, porque lo que no se le pone fecha por lo regular no se realiza. Entonces, que pongan una fecha, que dividen las acciones en acciones más pequeñitas, que haya un responsable o comisión para poder resolver esta tarea y se pueda llegar a los objetivos que se plantean. ¿Sale?
Y por último, y no menos importante, al contrario de las cosas más importantes, yo te sugiero que empleen la lectura en voz alta de forma frecuente, de manera cotidiana, que cuando se reúnan haya lectura en voz alta, que cuando hagan una actividad hagan lectura en voz alta, que cuando se reúnan en una plaza hagan lectura en voz alta. Si van a ir a invitar a otras o a otros a participar en la comunidad, vayan y hagan una lectura en voz alta. La lectura en voz alta tiene un poder cultural extraordinario, democratiza el conocimiento, hace que nos demos cuenta de que en la letra, en las letras que hay en los libros hay vida y que cada una y cada uno de nosotros lee de manera distinta. Cada una de nosotros y de nosotras lee de acuerdo a cómo nos ha impactado este libro. Y la lectura en voz alta suele enganchar mucho a todo tipo de persona, independientemente de la edad, del extracto social, del contexto en donde se encuentre. La lectura en voz alta suele vincularnos culturalmente, porque cuando leemos estamos dando nuestra voz y nuestra voz es parte de nuestra corporalidad y toca a los demás, toca a las otras y los otros y suceden procesos muy interesantes. Entonces la lectura en voz alta dentro de las actividades que se hacen correspondientes a la estrategia, ¿no?, más general de fomento a la lectura, es una actividad que yo te sugiero que hagas, ¿no? Lecturas por WhatsApp, lecturas por teléfono, lecturas de azotea, lectura de cordel, lectura sonidera, ¿no?, que es en una bocina, en un audio empiezas a leer en voz alta, lecturas en espacios públicos para resignificarlos, etc. Es un ejercicio muy interesante y vas a ver que eso ayuda a que muchas y muchos se reconozcan como lectoras y como lectores. Bueno, espero que estas sugerencias te sirvan para el espacio de lectura que representas y recuerda, fomento la lectura por amor, por libertad y por rebeldía.